El gobierno de la iglesia local. El gobierno de la iglesia local. O también podemos hablar los oficios que bíblicamente están establecidos, oficios de liderazgo dentro de la iglesia local. Cuando hablamos de los oficios en cuestión del gobierno de la iglesia local, los líderes, vamos a recordar nuevamente, y yo sé que estoy usando esto frecuentemente, pero es de suma importancia, que Cristo es la suprema autoridad de su iglesia. Y los líderes que estén en su iglesia se someten a esa autoridad. Y la manera que se someten a esa autoridad es por humildemente estudiando lo que Él nos ha dado en su palabra y humildemente obedeciéndola, enseñándola y explicándola para que su nombre sea honrado. Somos siervos bajo autoridad. Con eso en mente vamos a hablar de los oficios de la iglesia local y voy a usar la definición que usa el Dr. Wayne Grudem. Me gusta esta definición, así que se la pido prestada y vamos a usarla. ¿Okay? Cuando hablamos de oficios de la iglesia, vamos a usar la siguiente definición. Un oficial de la iglesia es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la iglesia. Cuando hablamos de líderes bíblicos y reconocidos o oficios, estamos hablando de un oficial de la iglesia. Es alguien que ha sido reconocido públicamente por la iglesia reconoce que Dios lo ha llamado y que por lo tanto tiene el derecho y responsabilidad de realizar las funciones bíblicas que se le han entregado a ese oficio con la meta de la edificación y beneficio de la iglesia. ¿Okay? Con eso en mente vamos a hablar de dos oficios hoy. Y si Dios permite, hablamos de un tercero la semana que viene. ¿Okay? Pero hay tres oficios, bíblicamente hablando, en las Escrituras. El primero son apóstoles. ¿Okay? Segundo, son ancianos o pastores, son sinónimos. Y tercero, que vamos a hablar, si Dios permite, la semana que viene, diáconos. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de los apóstoles. ¿Okay? Apóstoles es una palabra griega, apóstolos. ¿Okay? Apóstolos, ve que se oye muy similar a la palabra en español o en inglés. Y apóstolos tiene la definición básica de alguien enviado. Cuando usted escucha la palabra apóstol, es la palabra apóstolos, que significa alguien enviado. Es alguien, un mensajero o un portador de una comisión. Alguien que ha sido comisionado con una misión y la va a llevar a cabo. Un enviado. ¿Okay? La palabra puede usarse en el Nuevo Testamento para referirse simplemente a un mensajero o alguien que ha sido enviado para una carga específica. En el Nuevo Testamento, cuando veamos la palabra apóstolos, tal vez la va a mirar de esta manera. En Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Escucha esto: vuestro mensajero. Y la palabra ahí es apóstolos. Es la palabra, mensajero, apóstolos. Y ministrador de mis necesidades. En otras palabras, ahí se está usando en un sentido que este hermano se le dio una misión que llevar a cabo. ¿Okay? Segunda de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, sus mensajeros, y aquí nuevamente vemos apóstolos, pero la plural, ¿okay? Sus mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Lo que quiero que observemos es que la palabra apóstoles en el Nuevo Testamento se puede usar generalmente, no como un título, sino en referencia a un mensajero que va con un trabajo. Vamos a decir que dentro de la iglesia
vemos a la hermana Milagros. Hermana Milagros, quiero que llevemos esta ofrenda a la iglesia de México. Y la hermana Milagros va en avión con una ofrenda. Ella es una mensajera que está comisionada por una obra específica de llevarlo a la iglesia de México. En ese caso, ella está funcionando como un apóstol, no como título, sino como alguien que tiene una misión de llevar algo a un lugar. Generalmente, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el primer siglo, esa palabra se usaba generalmente también. ¿Okay? En este sentido general, hay gente que todavía es enviada por la iglesia para hacer cierta misión o obra. En otras palabras, todavía existen iglesias, en nuestra iglesia también, donde tal vez no le vamos a llamar apóstol, no le vamos a llamar eso, pero sí van a hacer la misión de llevar algo específico a un lugar o hacer algo específico, una carga que se le da para llevarlo a cabo. ¿Hace sentido? Pero estamos hablando de algo general, no un título. Eso es una manera que la palabra apóstol se usa en el Nuevo Testamento. Ahora, también se usa de otra manera, la palabra apóstolos. Y cuando se usa en esta manera, se refiere a un título de autoridad. A un título de autoridad. Y se refiere específicamente a un discípulo de Jesús en el primer siglo, que fue testigo ocular, en otras palabras, vio a Jesús, físicamente lo vio, ¿okay? Y fue directamente comisionado por Jesús a predicar y enseñar el evangelio que ellos vieron con sus ojos. E inclusive, hermanos, escuche esto, eso es algo muy distinto al apóstol, a escribir escritura. Eso es como sabemos que ya no existen estos tipos de apóstoles. ¿Hace sentido? Eso es un título del primer siglo a los discípulos oculares que se los comisionó directamente por Jesús para que llevaran a cabo el evangelio y los fundamentos de la iglesia, ¿okay? De la iglesia primitiva, la iglesia como la conocemos después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ¿okay? Con eso en mente, ya no hay títulos legítimos, bíblicos de apóstol. Ese título no existe hoy. Eso es muy importante, hermanos, porque dentro de nuestra iglesia habla hispana, hablamos de la iglesia habla hispana y también en la iglesia afroamericana, por alguna razón hay hermanos en la fe que están usando el título apóstol. ¿Okay? Y si están refiriéndose a que se le llevó a una misión específica, yo creo que no sería sabio usar el título, porque en el Nuevo Testamento no se usa así si no es en referencia a un discípulo que vio a Jesús, fue comisionado por Jesús mismo para establecer los fundamentos de la iglesia como la conocemos hoy después de la muerte y resurrección de Jesús. En otras palabras, después del primer siglo ya no existe el título de apóstol. ¿Okay? Ahora, para explicárselos de una manera más bíblica, piensen en esto. Para ser un apóstol de título, había calificación para ser uno. No cualquiera, aún en el tiempo del primer siglo, podía ser titulado apóstol. Que lo invito, hay dos calificaciones. Y si está tomando apuntes, tome apuntes de la calificación del apóstol. El primero es, la primera calificación o cualificación es esta. Tuvo que haber visto a Jesús después de su resurrección corporal. Lo tuvo que haber visto después de su resurrección corporal. Después de que Él murió, el tercer día resucitó y estuvo vivo. ¿Okay? Lo tuvo que haber visto en esos tiempos. Visiblemente, ocularmente. Segundo, otra calificación es que tuvo que ser comisionado por Cristo Jesús mismo. Jesús mismo tuvo que presentarse a tal apóstol y le hubiese dicho, yo te voy a dar esta comisión de ser apóstol y predicar, enseñar, e inclusive cuando escribas eso va a ser autoridad. Va a ser como que si yo estuviera hablando por medio de ti y la iglesia tendrá que obedecer. ¿Ok? Esos son los dos. Visto por Jesús después de su resurrección corporal y ser comisionado por Jesús mismo. Ahora déjenme demostrárselos en la Biblia. Muy bien. Primero, lo invito a que vaya a Hechos 1:22. El libro de Hechos 1:22.
Calificación primera, tuvo que haber visto a Jesús después de su resurrección corporal. Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo déjeme dar un contexto, disculpen. Aquí los apóstoles están averiguando, ¿se acuerda que Judas murió? Judas murió y dejó con 11 apóstoles específicos. Entonces aquí están decidiendo cómo reemplazar a Judas. Y cuando ellos buscan cómo reemplazar a Judas, van a usar una calificación. En otras palabras, el que lo reemplace tiene que calificar en esta área. ¿Okay? Mira la calificación. Hechos 1:22. Alguien comenzando desde el bautismo de Juan, que estuvo con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, cuando los apóstoles están decidiendo y buscando quién van a reemplazar, dicen, tiene que ser alguien que anduvo con Jesús, y esta es la calificación, lo vio después de su resurrección. ¿Okay? Ahora, vaya a 1 Corintios 9:1. Pablo dice que es un apóstol, pero si nos recordamos, Pablo no estuvo durante los tiempos de Juan viendo a Jesús. Entonces, pero él es un apóstol que Jesús lo llamó a él. ¿Se acuerdan en el camino a Damasco? Y dijo que él iba a ser enviado ¿a quién? A los gentiles. Él fue comisionado personalmente por Jesús, el resucitado rey, lo vio, y la Biblia implica que más de una vez, ¿ok? Para llevar esto. Y Pablo está defendiendo su apostolado. Está diciendo, yo tengo este título, él me lo dio, y mire lo que dice en 1 Corintios 9:1. Le dice a los corintios, no soy apóstol, no soy libre, mire esto, no he visto a Jesús al Señor nuestro. ¿Sí ve la calificación que está usando? Está diciendo, yo soy apóstol, yo lo vi también. Él me llamó a mí también. Él se presentó resucitado a mí también. ¿Okay? Mire, 1 Corintios, voltea al 15, versículo 7. Después, hablando de la resurrección de Jesús, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La razón, él se está incluyendo en el apostolado, y la razón que está dando por incluirse, dice, él se apareció también a mí. Y luego dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y esto lo está haciendo como título. ¿Ok? Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Okay? No se siente digno, pero dice, pero Cristo me llamó. Yo lo vi. Al resucitado rey, él lo vio físicamente, lo escuchó audiblemente, ¿okay? Y fue comisionado. Ahora, la segunda calificación es, para ser un apóstol de título del primer siglo, tuviste que ser comisionado por Cristo mismo. Cristo mismo se tuvo que presentar corporalmente, visiblemente, audiblemente hacia esa persona que estuvo testigo, y tuvo que llamarlo a esta comisión de tener este tipo de autoridad. Mire Hechos 1:2. Hechos 1:2. Este es Lucas dando testimonio de cuando resucitó Jesucristo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, escuche esto, a los apóstoles que Él los escoge. Alguien no se puede decir, yo quiero ser apóstol, yo me voy a ser apóstol. Él los escogió en el primer siglo. Él se presentó a ellos y les dio ese llamado. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, mire esto, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Verdad? Jesús se les presentó visiblemente, audiblemente, y los mandó. Y esas son las calificaciones. Con eso en mente, amados, con tanto amor y humildad les digo a ustedes y a nuestros hermanos en la fe, ya no hay títulos bíblicos de apóstol. Okay. Ya no hay. Y voy a decir esto en mi perspectiva, es mi perspectiva. Hay algunos que dicen, se llaman apóstol, y dicen, no somos apóstoles como del primer siglo. Dicen, entendemos que nosotros no escribimos escritura, entendemos que no vimos a Jesús, pero soy enviado por Dios.
Y tal vez sea cierto eso, Dios lo envió a hacer una misión específica. Pero yo pienso que el usar el título como no se usaba de esa manera en el primer siglo es una manera incorrecta. Y en mi perspectiva, generalmente hablando, la gente que yo he conocido personalmente que se lleva el título por sí mismo de apóstol, lo usa como una manera de autoridad. ¿Sí han notado? No lo usa como una manera de que está llevando una misión, lo usa como una jerarquía, y el que está arriba de los pastores y los ancianos es un apóstol. Eso no es bíblico. Entonces, con toda humildad les digo que ese título no existe ya en esa manera. Tengamos cuidado de gente que le gusta llamarse apóstoles. Es muy peligroso usar ese título de esta manera hoy en día. ¿Okay? No han visto a Jesús, no han sido comisionados por Jesús, no estuvieron en su resurrección. Ni Pablo tuvo que defenderse diciendo yo lo vi. Hermanos, consideremos la evidencia bíblica y humildemente nos humillemos a lo que está escrito. ¿Hace sentido? Ahora, no le estoy diciendo que no son hermanos cristianos. Recordémonos los fundamentos de la fe que nos guardan como hermanos, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a hablar de ancianos y pastores. Otro oficio es ancianos y pastores dentro de la iglesia local. Ancianos y pastores. Vamos a dar una definición acerca de un anciano y un pastor. ¿Muy bien? Ok. Un anciano o un pastor es un siervo de Jesús llamado por Dios y reconocido por la iglesia local para servir en el ministerio de bíblicamente pastorear, enseñar y predicar a la iglesia de Cristo. Un anciano, un pastor, es un siervo de Jesús, es un esclavo, es un siervo, ¿okay? Llamado por Dios y también reconocido por la iglesia. En otras palabras, la iglesia reconoce que fue llamado por Dios, ¿okay? Para servir. Y ese es el servicio que va a hacer, el ministerio que va a hacer. Bíblicamente, en otras palabras, por bajo la autoridad de las Escrituras, pastorear, eso es dirigir, proteger, ser líder, enseñar y predicar a la iglesia que le pertenece a Cristo. En la Biblia hay 3 sinónimos para el pastor. Hay 3 sinónimos. En otras palabras, estas 3 palabras, y vamos a llamarle oficios o títulos, esos títulos, se refieren a este mismo oficio. Estas 3 palabras se refieren al mismo oficio. Primero es pastor. Hoy en día eso es lo más común que se usa, ¿no? Pastor de tal y tal congregación, o los pastores de tal y tal iglesia. Y eso es un término que es de pastorear, un pastor de ovejas. Se usa ese título y tiene el entendimiento de alguien que es líder y que protege y alimenta, ¿verdad? Un pastor de ovejas es líder de las ovejas, las dirige, las protege cuando vienen cosas en contra de ellas y les alimenta. Entonces esa palabra, ese título se refiere al oficio pastoral que usamos hoy. También otro sinónimo es anciano. Y anciano el término se refiere a madurez espiritual. ¿Okay? A veces, especialmente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, anciano se refería a un líder que generalmente tenía gran edad, porque generalmente hablando, no todo el tiempo, pero el que tiene más edad, ojalá que tenga más sabiduría, ¿verdad? Pero en la Biblia también se entiende que eso no siempre es el caso. Hay cristianos que tienen muchos años de estar en la fe y no son maduros. Entonces, en el Nuevo Testamento se le refiere a pastores como ancianos, aunque tal vez sean jóvenes, pero se le usa ese término como un término de madurez espiritual y una función de liderazgo y consejería sabia. Y tercero, otro sinónimo para el pastor es obispo. Y obispo es una palabra que tiene el significado de mayordomía. ¿Okay? Un obispo es alguien, la palabra literalmente es episcopos, y esa palabra se refiere a alguien que se le ha dado el trabajo de supervisar algo que no es de él. O sea, por ejemplo, el ejemplo que me gusta usar es, vamos a suponer que su supervisor del trabajo le dice a usted, mira, voy a salir por 2 semanas, pero te voy a dejar el cargo de cuidar de las obras de aquí por estas 2 semanas.
¿okay? Él está tomando el papel de un episcopos, de un obispo. En otras palabras, está supervisando, pero ¿quién es el supervisor supremo? El supervisor. Y lo que está supervisando no es de él, es un ministerio de mayordomía. Y cuando regrese el supervisor, le tiene que dar cuentas y ojalá que hizo lo que tenía que hacer cuando regrese el supervisor. Otro título que se usa para el pastor es obispo. A mí me gusta el significado, pero hoy en día obispo se ha malinterpretado tan horriblemente, ¿verdad? Hoy cuando pensamos en obispo pensamos en una gorda, y eso no es lo que la Biblia está definiendo, ¿okay? Lo han distorsionado trágicamente. Estamos hablando con términos bíblicos como se usaron en el primer siglo, ¿okay? Pastor, anciano y obispo, sinónimos para un oficio de pastor. Si quieren ver un texto bíblico donde se usan todos estos términos, Hechos 20, vamos a Hechos 20 y vamos a ver el versículo 17 y luego el versículo 28. Versículo 17 y luego el versículo 28. Hechos 20, 17, alguien que esté dispuesto a leer Hechos 20, 17. Esto es Pablo juntando a los líderes de Éfeso y mire cómo les llama a los líderes. ¿Olivia lo tiene? Sí. Enviado pues desde Mileto a Efeseo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sí, ve la palabra ancianos, ¿ok? Presbíteros, o dependiendo la manera que lo pronuncie, presbíteros. Se refiere a, esa es la palabra griega y se refiere a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, ¿ok? Ahora brinca el versículo 28, está hablando con los ancianos, mira lo que les dice, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Qué es un rebaño, hermanos? Ovejitas, ¿verdad? Le está refiriendo a la iglesia, a ovejas, y por tanto el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, mayordomía. En otras palabras, tienen un cargo que no son de ellos. Me pregunto a quién le pertenece. Escucha esto. Para apacentar. ¿Ve esa palabra apacentar? Es la palabra griega que significa pastorear. Ve los tres términos ahí. Vemos el término de anciano, vemos el término de obispo y vemos el término de pastor. Y luego dice, para pastorear la iglesia de los líderes. Del Señor, qué bueno. La iglesia del Señor, lo cual Él ganó o compró por su propia sangre. ¿De quién le pertenece a la iglesia? A Jesús. Entonces ahí vemos los tres términos de anciano, de obispo y de pastor. ¿Okay? Ahora, ¿qué hace el pastor? ¿Qué es su trabajo? Ya más o menos lo hablamos un poquito en la definición, pero vamos a dar un poquito más acerca de qué es el trabajo del anciano, del pastor. El ministerio del pastor es pastorear la iglesia de Dios. Y note la frase, la iglesia de Dios. Las ovejas son de Él. Bajo el pastoreo soberano de Cristo Jesús. Nosotros también somos ovejitas. Trabajando o siendo la obra del pastor, pero estamos bajo un príncipe de pastores que es Jesús. Pastorear la grey que le pertenece a Dios por medio de su propio sometimiento personal a Jesús. El pastor se somete a Jesús y enseña y predica fielmente y responsablemente las escrituras de Cristo a la iglesia de Cristo. Esa es la obra del pastor, es pastorear a la iglesia de Cristo por medio de dirigirlos, por medio de la escritura de Cristo, entregándose y explicándola responsablemente a la iglesia de Cristo. Y viviendo obviamente sometidos bajo ese señorío a Jesús. Una pregunta ahí en la grey, ya la he visto 2 o 3 veces. Es sinónimo de rebaño. Oveja, rebaño. Sí, okay. Sí, rebaño, ovejas. Okay. Buena pregunta, Olivia. Ahora, mire lo que dice Pablo a Timoteo, que está encargado de pastorear y de enseñar a pastores. Primera de Timoteo 4:16, mire la carga. Ten cuidado de ti mismo. Sigue sirviendo a Jesús. No olvides que tu ministerio es a Jesús.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, lo que se te entregó, el Evangelio. Persiste en ello. Sigue tu camino con Jesús. Estudia la Biblia y explícala bien. ¿Ok? Y esto es tu misión. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo? Porque estás siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús, buscando lo que la Biblia dice acerca de Jesús, confiando en Jesús y luego enseñándole a la iglesia lo que la Biblia dice. Y en esa manera ellos van a conocer a Jesús. Esa es la misión. Segunda de Timoteo 3:16, 4-2. Escuche la misión pastoral. Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿En qué manera este joven Timoteo, que tiene el ministerio pastoral de no solamente pastorear a la iglesia de Éfeso, sino de pastorear a pastores, en qué manera, qué es lo que va a usar y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a llevar a cabo su misión pastoral? Por medio de conocer las Escrituras y explicarlas, enseñarlas. Esa es la manera que ejerce la autoridad. La autoridad se encuentra en Cristo y en las Escrituras, no en Él. Y luego dice en el capítulo 4: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, en luz de que va a haber un día de juicio. Dice que prediques la palabra. Esa es la manera que va a ejercer el pastoreado. Que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El trabajo principal del pastor es vivir su vida, su santidad personal con Jesús, seguir sirviendo a Jesús. Y luego, en adición a eso, tiene la responsabilidad de estudiar la Biblia y explicarla y enseñarla a las ovejas. ¿Okay? Él la va a vivir y se la va a compartir a la iglesia responsablemente. Eso no significa que el pastor no va a hacer funerales y bodas y visitas, sino su trabajo principal es el estudio y la oración para compartir la palabra de Dios con los demás. ¿Hace sentido? Un pastor que no está haciendo eso primordialmente, sirviendo a Jesús personalmente y estudiando la palabra y orando para darlo, no está haciendo una buena obra. Y no lo digo como alguien que lo está haciendo en perfección, sino me estoy recordando yo mismo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Hey, cuida tu vida personal, David, y dedícate a la oración y a la responsable interpretación de la Biblia y enseña eso a la iglesia. ¿Okay? Con eso en mente, ese es el anciano. Ahora, hay calificaciones bíblicas para los pastores y ancianos. Yo le entregué una hoja, amados, ¿sí tiene la hoja azul? La hoja azul nos da las calificaciones para reconocer a los líderes, a los pastores que Dios ha escogido. Yo me recuerdo que cuando comencé pastoreando, una de las cosas que empecé a hacer fue estudiar las epístolas pastorales y diciendo: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Entonces empecé a estudiar las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo, porque eso me va a ayudar a mí a saber qué tengo que hacer yo. Y una de las cosas que veo es que él dice: establece ancianos, que hagan pastores en la iglesia, múltiples, no nomás uno, que hagan varios, acuerdo a la necesidad obvia de la iglesia local. Entonces yo le dije al Señor en mis oraciones: Señor, ¿cómo voy a saber cuáles son los ancianos? Y mientras leo las epístolas pastorales, Pablo da las calificaciones. En otras palabras, solo el trabajo pastoral es reconocer a los líderes que él ya ha escogido. Y la manera que reconocemos quién ha escogido es por medio de las calificaciones en las epístolas pastorales. Mire, vamos a considerarlas. Y esas las estamos viendo de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Ahí se encuentran las calificaciones pastorales de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Este pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer o alguien fiel a su esposa. Y algunos dicen que esto implica no puede ser divorciado. Eso también es un debate, pero por lo menos tiene que significar fidelidad y ministerio fiel a su esposa. ¿Okay? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, tiene que tener el don de enseñanza. Esto nos implica que el pastor va a estar enseñando mucho, los ancianos. Amable y apacible, no pendenciero, no peleonero, ¿verdad? No avaro. Piensen esto.
¿Qué sería el peligro de tener un pastor avaro, hermanos? Eduardo, ¿qué sería el peligro de tener un pastor avaro? Acuérdese que su trabajo es proteger a la iglesia, pero si es avaro... No está dando una enseñanza. Pero ¿cómo? Despojar. Arranca la lana de las orejas. Va a abusar, va a quitarle. Va a venir, va a sacarle una billetera casi. Es así, es así. Entonces, en estas calificaciones, Pablo le está diciendo a Timoteo, vamos a suponer a Eduardo que un día Dios lo llame a ser el pastor principal un día, y usted tenga que escoger a ancianos, que Dios le diga, hey, tienes que ser ancianos. Usted va a ver esta lista, y una de las cosas que usted va a decir, va a poder discernir si Dios lo está llamando, si es un hombre avaro, le gusta el dinero y quiere más y más y más. Usted sabe que esa persona, No es, porque tal vez pueda abusar de la iglesia. no es de fiar. No contesta esta pregunta, no la conteste. Pero ¿conoce a pastores avaros? ¿Ha escuchado de él? Sí conocemos a ministerios gobernados por pastores tristemente y trágicamente ávaros, ¿verdad? ¿Cuál es el que sigue? Gobierna bien su casa. Muy bien, gobierne bien su casa. Esto no significa que sus hijos son soldados, porque algunos piensan esto, que significa mis hijos van a hacer todo lo que yo hago. ¿Cuándo los hago? Dice, gobierna bien su casa. No gobiérnalo como tú quieres tu casa. Significa que está pastoreando primordialmente su casa. Y luego él dice, Pablo dice algo interesante, después de que dice eso en 1 Timoteo 3, dice, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar a la casa de Dios? ¿Hace sentido? La idea es esto. Timoteo no puede escoger a hombres que primero no están sirviendo a sus esposas y a sus hijos. Imagínense y qué revolú va a causar si Timoteo escoge a un hombre que no sirve a su casa, pero sí va a servir en la iglesia. ¿Qué revolú va a encontrar dentro de su matrimonio y su casa? ¿Qué acusaciones? ¿Qué le va a decir la esposa? ¿Qué le van a decir los hijos? ¿Cómo puedes estar sirviendo allá si no estás sirviendo aquí? Y Pablo le dice, no busques a alguien talentoso. Note que él no dice, busque a alguien que sabe comunicar excelentemente. Dice, busca a alguien que está ya ejerciendo el sacerdocio, o por decir, el ministerio pastoral dentro de su hogar. ¿Okay? ¿Puedo poner otro ejemplo? Sí. Disculpe, soy maestra y a veces hablo mucho. No, siéntase libre. Hace como unos 4 meses salió una noticia, y esa es de México, donde un pastor le pegaba a su esposa, y para que le creyera, ya la esposa ya estaba harta del pastor. Grabó en su celular para que le creyera, porque ante la iglesia pues era el pastor. Sí. Y vámonos, en los noticieros los sacaron pegando. Y cuando eso pasa, hermano Olivia, ¿qué son las consecuencias al nombre de Cristo? Dios mío, lo estamos poniendo, pero... Entonces, note que todo esto es para la gloria de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, hermano Olivia, y a veces no va a ser perfecto, somos hermanos pecadores. En otras palabras, no es un pastor perfecto, es un hombre sometido. Y no va a estar haciendo estas revoluciones, estas cosas. Y a veces sí puede suceder que no discernimos bien, y nosotros hemos sido testigos, ¿verdad?, de ejemplos donde no se discernió bien y de todos modos salió, por decir algo, en ese tal hermano que no sabíamos que estaba presente, oculto, por decir, ¿verdad? Pero sí, estamos viendo la severidad en esta misión de reconocer a los líderes que Dios está llamando. Gobierna su casa bien, que tenga a sus hijos en sujeción. Esto no es de soldados, esto es que ellos entiendan y reconozcan el liderazgo de su papá, ¿okay? Porque lo está ejerciendo bien. No un neófito. Hermanos, ¿qué es un neófito? Un inexperto. En este contexto se refiere a alguien recién convertido. Alguien recién convertido. Y la pregunta que llega es, ¿por qué no poner a alguien que recién se convirtió como un líder? Él dice, no sea que se envanezca y caiga en la tentación ¿de quién? Del diablo. En otras palabras, falta madurez espiritual.
¿verdad? Necesita dar consejo sabio. Necesita tener un tipo de sabiduría y madurez espiritual. ¿Okay? Buen testimonio de los de afuera, ya hablamos de esto, ¿verdad? Que los otros no tengan acusaciones legítimas, aunque digan negativo, pero que no sea legítimo, que tengan un buen testimonio de alguien fiel a Jesús. Amante de lo bueno, justo y santo. Lo que estamos viendo aquí es alguien que se está sometiendo a Cristo, creciendo en Cristo, que es llamado por Cristo, ¿ok? Y que ya está ejerciendo el ministerio pastoral en su casa, ya está enseñando en su casa, ya está teniendo instrucciones y enseñanzas bíblicas en su casa, ya está dando un testimonio en su casa. Cuando hace una falla, reconoce y le dice, esposa, perdóname. Cuando hace una falla con sus hijos, se humilla y dice, ¿sabes qué? Hice algo mal, perdóname. Es alguien que ya está ejerciendo el ministerio pastoral en su casa y que por lo tanto Dios lo ha llamado, y Timoteo tiene la obra de reconocer esa persona y luego que la iglesia también lo reconozca. Y usted lo va a reconocer. Va a reconocer a estos hombres cuando los vean, cuando Dios esté llamando a un hombre al pastoreado. Esas son las calificaciones. Tiene su hoja, ojalá que sea de beneficio para usted cuando lo vea en otro tiempo. Ahora, amados, nos llega la pregunta, una de las preguntas más debatidas, yo pienso, especialmente en la iglesia habla hispana. Le voy a pedir que aguanten todas sus preguntas y sus comentarios hasta el fin. Escriban las preguntas y los comentarios. Escríbanlo y al fin vamos a terminar con todas las preguntas que tengan. ¿Está justo? Ok. La pregunta frecuentemente debatida es: ¿qué dice la Biblia acerca de las mujeres en el ministerio pastoral? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es permitido? ¿Se prohíbe? ¿No dice nada la Biblia acerca de esto? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de las damas en el ministerio pastoral? Nuevamente buscamos, amados, humildemente lo que el Señor nos ha dicho en las Escrituras. Irreverentemente buscamos interpretarlo lo más responsable que podemos y llegar a una respuesta bíblica, ¿verdad? En esto, buscando la intención del autor original, dejando nuestros prejuicios y nuestras tradiciones a un lado y humillándonos delante de Jesús. Antes de seguir, tengo un prefacio muy importante antes de seguir. Se lo voy a compartir. Recordemos las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y aunque esta pregunta es de suma importancia, si alguien difiere, esto no es razón por cual decir, ese hermano no es cristiano. Esto no es cuestión de fundamentos, aunque digo que es extremadamente importante esta pregunta, en la respuesta a esta pregunta, porque si lo hacemos mal va a haber consecuencias. ¿Okay? Va a haber una iglesia insaludable. Okay. Segundo, reconozcamos que la Biblia sí tiene algo que decir sobre este tema. No ignoremos eso. A veces queremos ignorar lo que no queremos aceptar. Pero la Biblia sí tiene algo que decir sobre este tema. Y el tema del liderazgo bíblico. Y esto es una marca de una iglesia saludable. ¿Se recuerdan? Una marca de una iglesia saludable es un liderazgo bíblico. Tercero, hay mucho más que decir sobre este tema bíblico que lo que voy a compartir hoy. Humildemente le digo que hay mucho más que decir acerca de este tema. Estamos entrando al tema y lo invito a que estudie mucho. Y con eso ojalá que le demuestre mi sinceridad en buscar lo que quiere decir la Biblia y no lo que quiero decir yo. ¿Okay? Con eso en mente, vamos al pasaje. Tal vez no es el más controversial, pero está en la lista de los primeros 3 de los textos más controversiales en toda la Biblia. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. Yes, scary, dice el hermano. Para entender la epístola a Timoteo,
es importante, vaya al capítulo 2 y luego agarre la página y voltea al 3, porque quiero demostrarle unos versículos y luego vamos a regresar al 2. Okay? So, 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Alguien lo tiene que pueda leerlo? El 14. El 3, 14 y 15. El 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo a la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, pues es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hasta el 15. Ahí está. Ahí vemos el propósito, uno de los propósitos grandes por cual Pablo está escribiendo a Timoteo. Para que sepa, dice en las Escrituras, cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Okay? Y luego escucha el final, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Uno de los propósitos que Pablo tiene escrito a Timoteo es que la iglesia tenga un orden bíblico dentro de la iglesia. ¿Hace sentido? Okay. Con eso en mente regresemos al capítulo 2 y ahí va a empezar a hablar del orden bíblico dentro de la iglesia, del orden saludable dentro de la iglesia. 1 Timoteo 2, 11 en adelante. Vamos a ir hasta el capítulo 3, versículo 2. ¿Estamos ahí? Ok. Considerar... disculpe. 1 Timoteo 2, 11 al 3, en versículo 2. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque, aquí está el razonamiento, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer, vamos a empezar de nuevo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13. Porque Adán, el razonamiento, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y luego siguen las calificaciones. ¿Hace sentido? Ok. Ya saben por qué esto es controversial, ¿verdad? Hay mucho ahí, mucho. Parece ser que cada frase es un poco, wow, ¿qué está pasando aquí? Ok. Humildemente tengo que decirles, en particular el versículo 15, muchos todavía no saben bien qué quiere decir eso. Más bien saben decir lo que no quiere decir, pero hermanos, es uno de los textos más difíciles. Y gente mucho más sabio que yo, con muchos más años que yo, mucho más humilde que yo, no han podido llevar una respuesta concreta de qué exactamente está pasando ahí con Pablo en el versículo 15. No les voy a pretender a decir, yo les voy a traer la respuesta hoy. No sería honesto de mí. Les puedo dar una opinión de eso, que pienso que es bíblica, pero al fin, la realidad es que en particular en el versículo 15, no sé bien qué está pasando ahí. ¿Ok? Pero sí sé algunas cosas de estos textos que sí puedo afirmar, y eso es lo que deseo compartir con ustedes. ¿Muy bien? Ok, vamos a empezar con la primera. En la iglesia de Éfeso, esta carta, si usted lee los primeros versículos, está escrito a la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Por lo menos tenemos que entender esto. En la iglesia de Éfeso no era permitido que la mujer tuviera el oficio pastoral. ¿Okay? ¿Se acuerda que le dije que hay opiniones de un lado y otro lado? Por lo menos los dos lados están de acuerdo que en la iglesia de Éfeso, en el primer siglo, Pablo está limitando el pastorado y diciendo que la mujer no puede tener el pastorado en la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Eso es lo que significa cuando dice
que Él no permite que una mujer enseñe y ejerce autoridad sobre un hombre. Está limitando el pastoreado. ¿Okay? Ahora, segunda observación. En el capítulo 3, versículo 2, Pablo tiene en mente el género masculino en mente cuando está hablando de liderazgo espiritual. Él no ni está pensando en que el capítulo 3, versículo 1 al 7, las calificaciones son aplicables para la dama. Él ni tiene eso en la mente. Míralo el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. En otras palabras, es claro que Pablo ni tiene en mente que una mujer va a estar ejerciendo el pastoreado en la iglesia de Éfeso. ¿Hace sentido eso? Ok. Capítulo 3, versículo 14 al 15, nos dice que esta restricción al pastoreado, esta regla fue dada a la iglesia del Dios viviente. ¿Se recuerda que le dije el propósito, uno de los propósitos por el cual Pablo le escribió a Timoteo? ¿Cuál era el propósito? ¿Se recuerda? 3, 14, 15. Que supieran cómo conducirse en la casa de Dios. En otras palabras, otra observación que tenemos que hacer es que aunque es dirigida a Éfeso, Pablo está aplicando estas instrucciones fuera de Éfeso. No sé si hace sentido eso. Cuando él dice cómo se debe de conducir en la casa de Dios, no está diciendo en la casa de Dios en Éfeso. Está diciendo en la casa de Dios generalmente. Y le digo esto porque hay un argumento que dicen, pues esto está dirigido simplemente a Éfeso, no es aplicable a otros. Pero yo creo que si somos sinceros y leemos toda la epístola, Pablo tiene en mente la iglesia en general. ¿Sí hace sentido eso? Ok. Si vemos otra vez de nuevo el capítulo 2, 13 al 15, aunque humildemente reconocemos que estos textos son debatidos, ¿se acuerda que le dije que hay gente más sabia que yo no están ni seguros en bien en qué significa esto? Hermanos, yo admiro tanto al ministerio del Dr. John Piper. Y el hermano John Piper, aún cuando vi el versículo 15, dice, mire, esto es lo que creo que significa, pero no estoy 100% seguro. También, aunque no soy un fanático del Dr. N.T. Wright, pero aún el Dr. N.T. Wright, dijo, y hermanos, N.T. Wright es un hombre extremadamente educado. ¿Sabe quién sabe cuántos lenguajes? Y él dijo, el versículo 15, creo que significa esto, pero no estoy 100% seguro. Entonces yo no voy a pretender a decir que yo lo tengo resuelto. Lo que le puedo decir es debatido. Pero, reconociendo que es debatido, sí hay algo que tenemos que reconocer. ¿Ok? Aunque humildemente reconocemos que los versículos 13 y 15 del capítulo 2 son debatidos en cuestión de su significado exacto, específicamente el versículo 15, por lo menos se entiende claramente, algo que sí se entiende, ¿ok? Y se tiene que aceptar, es que Pablo está conectando esta restricción pastoral a la orden de la creación. En otras palabras, cuando él dice, no permito o prohíbo o no enseño, no ejercen autoridad, él dice por qué, y cuando dice por qué, aunque no entendemos exactamente el razonamiento, por lo menos entendemos que lo está ligando ¿a dónde? A la orden de la creación, está yéndose a Génesis. Y la razón que yo comparto esto, porque yo tengo amigos que amo, más sabios que yo, más humildes que yo. Tengo hermanos y hermanas que ejercen el ministerio pastoral, quien respeto y amo y estimo y honro y quiero tanto. Pero uno de los argumentos que ellos dicen es, esto es cultural. En otras palabras, dicen, eso fue durante el primer siglo, pero ahora vivimos en una nueva cultura. Y es que habían cosas que estaban pasando en Éfeso durante ese tiempo, y eso era solamente para Éfeso, esa iglesia en el primer siglo, ya no se aplican. Puede ser, pero, la razón que no puedo estar de acuerdo con ese pensar, es que Pablo da el razonamiento y él va a la orden de la creación. ¿Sí me explico? En otras palabras, eso sobrepasa la cultura. Él está hablando, Dios hizo, y esto pasó. En otras palabras, hay una orden que Él quiere que siga, no solo desde la creación
por lo menos hasta esta era temporal de la iglesia. Entendemos que después de este tiempo, hablando de la era terrenal, va a haber un tiempo en la era venidera donde Jesús dijo que en el cielo no hay ni se casan ni se dan en casamiento. En otras palabras, esto no es para siempre. Pero parece ser que Pablo dice, esto sobrepasa la cultura. ¿Sí me explico? Okay. O sea, Pablo está dando una razón por la cual este ministerio de liderazgo pastoral debe de ser reservado para el varón, y esto es clave, bíblicamente calificado. En otras palabras, no es todos los varones. No son todos los varones. No son todos los varones. Son los varones bíblicamente calificados. ¿Hace sentido? Antes de que digamos, los varones son los que están escogidos, no, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, él tiene que estar ejerciendo todo esto, y si está ejerciendo este servicio sacrificial, en otras palabras, en la misma manera que el supremo pastor Cristo Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo, el que quiera seguir y estar en este ministerio de liderazgo tiene que ser siervo de todos. Está diciendo, ese es el tipo de liderazgo que tiene que tener el hombre. Y si el hombre no tiene esto en su familia, no es calificado. ¿Hace sentido? Ok. Al conectar esta restricción pastoral con la orden de la creación, esto también implica que esta restricción no es algo simplemente cultural, disculpe. O sea, no es solo aplicable al primer siglo, sino tiene que ver con el rol que Dios quiere que tomemos dentro del ministerio de la iglesia local. Específicamente en el liderazgo pastoral de la iglesia hasta el regreso de Jesús. ¿Okay? Ahora, quiero hacer unas importantes cláusulas. Y tome apuntes, hermanos, por favor. ¿Okay? Hasta me voy a parar para esto. Están las hermanas así como... No, pues miren, vamos a hacer cláusulas. Considerando que la Biblia no es solamente 1 Timoteo 2, sino que la Biblia es Génesis hasta Apocalipsis, hay que hacer unas cláusulas extremadamente importantes. Y todo todo intérprete responsable también entiende eso. Que cuando hay un pasaje bíblico que no es claro, lo interpretamos en luz de lo que es claro. ¿Ok? Cuando hay un texto específico que no es muy claro, la manera que intentamos de clarificarlos por medio de entender los restos de los textos que sí son claros sobre estos temas. Con eso en mente hay que hacer cláusulas. ¿Okay? Primero, estos textos no implican que la dama no puede hablar dentro de la iglesia. ¿Sabe cuando Pablo dice que las damas guarden silencio? Eso no significa que cuando entra la dama dentro de la iglesia, de la asamblea, ella no puede hablar. Sí, eso no, como dijo el doctor Craig Keener, y en esto sí estoy de acuerdo con él, aunque no estoy de acuerdo con él con todo, él dice, tenemos muchos mandatos a la iglesia en cantar. No hace sentido que aplique eso y decir que la mujer no puede cantar. Eso no es lo que está diciendo Pablo, porque en otras ocasiones Pablo manda a la iglesia a cantar himnos y los salmos. En otras palabras, la restricción no puede significar que la dama no pueda hablar dentro de la iglesia local. Eso es absurdo. ¿Okay? Estos textos no implican que la dama no puede hablar dentro de la iglesia. Aún más que esto, quiero que por favor escriban este texto, 1 Corintios 11:5. Pablo dice que cuando la dama, en 1 Corintios 11:5, va a profetizar o dar una palabra o orar, y están hablando en un contexto de la asamblea, que lo haga de cierta manera. En 1 Corintios 11:5, Pablo, hablando a la iglesia, le dice que cuando la dama está hablando, que lo haga de esta manera. En otras palabras, le comparto esto para decir que obviamente no significa que la dama no habla dentro de la iglesia, porque en otras partes de la Biblia Pablo no se está contradiciendo, está diciendo cuando la dama haga algo, hágalo de esta manera. ¿Ok? Segundo, estos textos no implican que una sierva de Jesús no puede enseñar. Estos textos no implican que una sierva de Jesús no puede enseñar. Sí limita cómo enseña y limita la autoridad y el liderazgo, pero no limita y dice que no puede enseñar. El hermano Celestino, ¿se recuerda cuando usted enseñó sobre Tito 2?
Pablo le dice a las damas mayores que hagan y qué con las damas jóvenes. Que enseñe. Sí, me hace, eso es Pablo. Entonces Pablo no se le olvidó lo que escribió en otro lugar. En otras palabras, cuando en 1 de Timoteo 2 está diciendo que guarden silencio, ¿okay? No puede significar que no hablen. ¿Okay? Tiene que decir que mantengan un tipo de orden en cuando están hablando. Y yo pienso que está hablando del liderazgo espiritual. No ejerzan el ministerio pastoral. Ese lugar no es para ellas. ¿Okay? Eso es lo que yo pienso que está ocurriendo ahí. ¿Okay? Pero, nuevamente, en Proverbios 1:8 escuchamos el Salomón diciendo que a su hijo, diciendo, recuérdate de los mandamientos de tu papá y recuérdate de la instrucción de tu mamá. En otras palabras, entendemos que la Biblia no dice que la mujer no puede enseñar, pero sí nos da una manera de cómo pueden enseñar y cómo deben de ejercer su ministerio glorioso y bello de enseñanza. ¿Okay? Y lo mismo vemos en Proverbios 6:20, la mamá enseñando a sus hijos. Y luego, escriban esto, amados. Escriba esto, Hechos 18:24 al 26. Hechos 18:24 al 26. En Hechos 18 hay un hombre llamado Apolos, ¿se recuerda? Que está enseñando, pero que le falta un poco de corrección o ayuda en su enseñanza. Es un buen maestro, pero necesita un poco de ayuda. ¿Y sabe quién le ayuda? Un matrimonio, que es Priscila y Aquila. Y algo muy interesante que mucha gente ha debatido es por qué mencionan a Priscila primero que Aquila. Si me explico, Priscila es la esposa. No sabemos, esa es la realidad, no sabemos. Algunos piensan, pero no sabemos si esto es cierto, pero algunos piensan que la mencionan primero porque tal vez ella era la que estaba enseñando primordialmente. Puede ser, pero no creo que eso es lo que está pasando. Pero lo que está pasando, lo que quiero que vean, es que en un contexto informal, en otras palabras, no lo están enseñando de un púlpito, lo están enseñando en un contexto de ir a su casa tal vez, y en un tiempo creo que Apolo se quedó en la casa de este matrimonio, y este matrimonio empezó a instruir a Apolos para que él fuera más preciso en cómo enseñar. El punto es esto, que 1 de Timoteo 2 no puede estar enseñando que la mujer nunca puede enseñar. ¿Hace sentido? Pero sí parece ser que está limitada la dama en la manera que enseña. ¿Ok? Otro. Esto no implica que la sierva de Jesús no puede dirigir algo. ¿Se acuerda que dice ejercer autoridad sobre el varón en 1 Timoteo 2? Está hablando de ejercer autoridad, yo pienso, pastoralmente hablando. Es decir, los que hacen las decisiones pastorales deben de ser varones calificados. Pero eso no significa que no dirigen nada. Nuevamente, hermano Celestino, Tito 2, están dirigiendo a alguien, ¿no? ¿Las damas? Las mujeres. ¿Verdad? Entonces vemos que una dama madura en la fe está dirigiendo a otras damas. Y obviamente si está dirigiendo a los niños, están dirigiendo a niños. En otras palabras, no significa que la dama no puede enseñar, pero creo que sí significa que hay una manera bíblica de hacerlo. ¿Hace sentido? Ok. Esto no implica que la sierva de Jesús no puede servir dentro de la iglesia local. Yo creo que esto es obvio, ¿verdad? Tito 2, las siervas están sirviendo dentro de la iglesia local. ¿Ok? 1 Timoteo 3, 8 y 11, en ese mismo capítulo 3 de 1 Timoteo, después de que él da las calificaciones de ancianos, él habla de diáconos. Y aunque es un poco debatido, yo creo que está diciendo ahí que uno de los oficios que es diáconos, habla en el versículo 8 y acerca de una diaconisa. ¿Ok? Y Romanos 16, 1 al 2, habla de una diaconisa llamada Febe. En otras palabras, hay damas sirviendo en el ministerio de la iglesia. ¿Hace sentido? Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 2 lo que él dice, sí está dando restricciones, pero no puede significar que no pueden tener ministerios en la iglesia. Yo creo que está de restricciones en cómo y qué tipo. ¿Hace sentido eso? Ok, quédese conmigo, hermanos. Esto no implica que la sierva de Jesús es menos valiosa. Esto es muy importante. Porque muchos tienen este argumento. ¿Qué? ¿El hombre es más valioso, más importante o más sabio? Hermanos que estamos casados, sabemos que esto no es cierto. Sí. ¿Verdad? ¿Sí o no? No somos más valiosos.
Y a veces no somos más inteligentes, hermanos. Hacemos unos errores grandes que no. Esto no es cuestión de quién es más valioso o no. Recuérdese que las escrituras nos dicen en Génesis 1, 26 y 27 que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto no es de valor. Y recuérdese que Pedro le dice a los esposos que sus esposas son coherederas de la gracia de la vida. Recuérdese que Gálatas nos dice en Gálatas 3:28 que no hay hombre ni mujer en el Evangelio. Y ahora, déjeme tomar un tiempo de hablar de eso. En Gálatas 3:28 algunos argumentan, pues la Biblia dice que ya no hay sexo en el Evangelio. En otras palabras, ya no hay hombre ni dama, ¿verdad? Que todos estamos bajo la cobertura de Cristo. Eso es cierto. Eso es cierto. En cuestión de salvación. La dama es pecadora y necesita el perdón. El varón es pecador y necesita perdón. Pero en cuestión de roles, parece ser que hay una distinción en los roles pastorales y la grey. Mire esto. Yo estoy seguro, amados, que si yo les pregunto, y no tienen que contestar esto, en la casa, entre el matrimonio, ¿quién tiene la responsabilidad de ser pastor y sacerdote en tu casa? Yo estoy seguro que las damas van a decir, ese hombre ahí tiene ese trabajo, ¿verdad? Y cuando usted dice eso ahí, no dice, soy menos valiosa que él. Usted no llega a esa conclusión, ¿verdad? En la misma manera, no lleguemos a esa conclusión en el ministerio pastoral. ¿Hace sentido? Ok. Pero la Biblia, vamos a llegar a hacer un sumario de esto. La Biblia sí enseña que el ministerio del liderazgo pastoral sí es reservado para varones, siervos de Jesús, bíblicamente calificados para servir en este ministerio. Estos textos también nos recuerdan que no todo hombre cristiano está llamado y bíblicamente calificado para servir como pastor. Esto no significa que todos van a hacer esto. ¿Okay? Ahora, consideremos un caso distinto en la Biblia. En la Biblia hay un caso específico en lo que parece ser que hay un contexto de hombres débiles y, disculpe la palabra, pero cobardes. Y Dios en este contexto levantó a una mujer para que asumiera un papel de liderazgo y dirección sobre el pueblo de Dios que incluía hombres. Hay un ejemplo de esto en la Biblia, donde una mujer ejerce autoridad sobre los hombres. Pero el contexto es un contexto donde los hombres no quieren servir. Ahora, este ejemplo es durante el tiempo de los jueces. ¿De quién estoy hablando? Débora. ¿Se recuerda de Débora en el tiempo de los jueces? Este ejemplo es durante el tiempo de los jueces. El libro de los jueces nos dice que durante estos tiempos, y voy a citar Jueces 7:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el contexto de los jueces. Los hombres no querían obedecer al Señor, estaban en un desorden. ¿Okay? Fue en este contexto que el Señor levantó a líderes especiales y distintos durante este tiempo para ayudar a traer reforma en Israel. Él levanta a líderes distintos, no la norma. Sansón no es la norma, ¿okay? Gideón no es la norma, y Jud no es la norma. Él levanta a ciertos distintos líderes en estos tiempos con el propósito de levantar una reforma. ¿Okay? De regresar a lo que deben de regresar. Recuérdense que jueces, el tema es apostasía, ¿verdad? Se están regresando a lo que no deben regresarse. Entonces, él levanta líderes distintos para que regresen a la verdad. ¿Okay? Uno de los cuales fue una jueza y profetisa llamada Débora, ¿verdad? Así que tenemos un ejemplo único, no normativo. Esto es importante. Estamos de acuerdo que esto no es normativo. Tenemos un ejemplo bíblico, pero no normativo, en el que Dios utilizó una mujer en un papel de liderazgo y autoridad sobre el pueblo de Dios, que incluye hombres. Fue un momento de reforma muy necesaria, cuando los hombres estaban siendo, disculpe la palabra, cobardes y débiles, y no estaban dispuestos a batallar por sus familias y honrar el nombre de Dios. Piensen esto. Para mis hermanas que amo tanto, que son mamás solteras. Cuando los esposos estaban presentes, ¿quién tenía el llamado a ser líder sacrificial en esa casa? Pero cuando se fue ese esposo, ¿quién tuvo que asumir ese trabajo? ¿Pero eso es la norma?
No. Así que cuando los hombres deciden no tomar su papel de liderazgo sacrificial, a veces parece ser que Dios llama a una mujer para que haga ese trabajo. Y mire, mamás solteras, qué trabajo tan excelente están haciendo. Y están poniendo en vergüenza a esos hombres que no lo están haciendo bien. Y ojalá que lo puedan ver un día esos varones. ¿Ok? Entonces, creo que algo similar pasa en la iglesia. Y eso es exactamente el contexto de lo que pasó con los jueces. Exactamente. Se recuerda que Barak, el general, dice, no voy a ir si tú no vas. ¿Se acuerdan? Cobardía y débil. Y luego Débora dice algo muy importante. Le dice, está bien, yo voy, pero porque yo voy a ir, la gloria no la va a recibir un hombre, la va a recibir una mujer. Y una mujer fue el que mató al general, ¿se recuerda? En otras palabras, ¿quién tenía que ir? Pero no fue Débora. Dios llamó a Débora y bendijo ese ministerio, estuvo con Débora, ¿verdad? Pero esto no es la regla. No es la regla, con todo respeto y humilde sinceridad, con llanto y lágrimas que he orado. Dios lo sabe. Le digo, esto no es la regla, ¿ok? Sino lo que parece ser una distinta excepción y por lo tanto no permanente. No es algo que debe de ser permanente, ¿ok? Quiero citar a Paul Washer, y la razón que quiero citar a Paul Washer es porque Paul Washer dice que las damas no pueden ejercer el ministerio pastoral. Él dice, no pueden. Pero él dijo algo interesante. Este es un hermano de la tradición reformada y escucha lo que él dice. Las personas miran hacia atrás en una Mary Slessor de Calabar y otras mujeres misioneras, Amy Carmichael, y dirán, bueno, no debieron haber hecho eso, o no deberían haber hecho esto. Es decir, porque eran damas, ¿verdad? Bueno, mi opinión es esta. Débora también no debió haber hecho eso. Pero cuando los hombres son tan débiles, Dios no los usa. Él levantará a las mujeres como una reprensión a los hombres. Así que tenemos que levantarnos y ser hombres de Dios para que las mujeres puedan ser las mujeres de Dios que fueron llamadas a ser. Yo estoy de acuerdo con mi hermano. Así que si el varón que dice, pues las mujeres no pueden estar, pues levántate. Ser siervo en tu casa, ser líder, no pasible, no dejes que tu esposa haga todo y tú no quieres hacer nada. No seas usar tu autoridad como para abusar, eso no es líder. Lava los pies, sé sumiso a tu ministerio, ama a tu esposa, ama a tus hijos, instruye a tus hijos. Demuéstrale que es un hombre que ama a Jesús. ¿Okay? Y eso se encuentra en la sesión plenaria de la conferencia G3 en el 2019, que Paul Washer fue entrevistado juntamente en un panel con otros hermanos. Ahora, Dr. Michael Brown, que es un hermano carismático, y mi hermano dice que es pentecostal, mire lo que él dice, y estoy usando dos perspectivas, el reformado, Paul Washer, de la tradición reformada, y ahora estoy usando a Dr. Michael Brown, que es un carismático y viene de creencias pentecostales, y que también es un hombre muy respetado, muy inteligente. Mire lo que él dice en cuestión de este tema. De todo lo que veo en la Escritura, la autoridad gubernamental es principalmente masculino. En resumen, aunque creo que ha habido mujeres levantadas y que han sido ungidas y bendecidas por Dios, que han pastoreado y han sido plantadores de la iglesia, creo que la regla es que la autoridad gubernamental dentro de la iglesia es masculino. Dios siempre puede usar a diferentes personas en diferentes situaciones, pero la regla, el patrón de la Escritura, la enseñanza general de la Escritura, e incluso el patrón que hemos visto a través de la historia de la iglesia, creo que es muy claro que la autoridad gubernamental es principalmente masculino. Es como lo establece Dios. Vemos los dos. Vemos a un hermano que es reformado y vemos a un hermano inclusive que es carismático y pentecostal, mirando la Biblia y diciendo, esto es lo que enseña la Biblia. ¿Hace sentido eso? ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia acerca de las mujeres en el ministerio pastoral? Parece ser que la Biblia dice que el ministerio pastoral es para varones, siervos que son bíblicamente llamados y calificados y reconocidos por la iglesia local.
Y aunque, hermanos, ustedes saben la historia de nuestras iglesias, yo creo que Dios llamó, yo creo que Dios usó, yo creo que era el propósito de Dios, pero no creo que era la norma.